El mundo de la música en México está de luto e impactado por el crimen de una banda musical que se encontraba desaparecida desde el fin de semana, tras presentarse en un evento privado. Las autoridades confirmaron el hallazgo de 5 cadáveres y apuntan como presuntos autores a una célula del Cartel del Golfo. Grupo Fugitivo, cronología y claves del caso que conmociona a México. Una camioneta rumbo a un escenario, 5 músicos a bordo. Minutos después, desaparecen sin dejar rastro. El grupo fugitivo nunca llegó a tocar. Solo uno escapó del destino final, por pura casualidad. Lo que ocurrió la noche del 25 de mayo en Reynosa parece ficción, pero es tan real como el miedo y el horror que sembró nuevamente en México. Ecos de un caso parecido en 2013 enseguida coparon los titulares, pero esta vez cayeron más rápido, más brutal. ¿Qué les pasó realmente? ¿Quiénes son los responsables? Las respuestas, por estas horas, apenas comienzan a salir a la luz. El show que nunca fue. La noche del 25 de mayo de 2025 comenzó como tantas otras para los integrantes del grupo fugitivo, conocidos intérpretes de música norteña. Era domingo y después de un show en un bar local, tenían una presentación privada en Reynosa, en la colonia Riberas del Río. Una tocada más, un show habitual. Tocar en algunos barrios de allí nunca ha sido simple, pero la banda ya conocía el terreno, o eso creían. La camioneta GMC negra avanzó por calles mal iluminadas, entre baches y lotes baldíos, mientras el calor del día aún se sentía en el aire. Eran 5 los que iban a bordo, 4 músicos y Líban Ediberto Solís de la Rosa, dueño del vehículo y representante legal de la banda, todos conocidos en la escena local. Carlos González, el vocalista, era el único ausente de la agrupación. Iba a encontrarse más tarde en el lugar del evento por un retraso de último momento. A veces el destino se define en segundos. Esa noche, ese retraso lo salvó. Eran las 9:45 cuando el cantante finalmente llegó a la dirección indicada y se encontró con absolutamente nada. Un terreno vacío y ni un solo rastro de sus compañeros de banda. Aunque intentó comunicarse de inmediato pensando que había algún error, ninguno respondió su llamada y decidió entonces regresar a su casa. A las 10:17, misteriosamente, uno de los familiares recibió una ubicación compartida, sin explicación, sin mensaje, solo un punto en el mapa que luego se convertiría en evidencia. Las horas pasaron. Primero fue la incertidumbre, luego la sospecha. No respondían llamadas, nadie los había visto, y el silencio comenzó a pesar. Para las familias, para los amigos, para quienes sabían que ellos no se desaparecían así como si nada, fue sin duda la primer señal de que algo estaba mal. Al amanecer el miedo era ya desesperación. Las redes comenzaron a llenarse de publicaciones. ¿Alguien ha visto al grupo fugitivo? Salieron a tocar anoche y no han regresado. Nadie lo sabía aún, pero la tragedia ya estaba en marcha. Ya había comenzado a escribirse en alguna calle sin nombre en un lugar sin testigos. Lo que en un principio parecía una falla de comunicación o un imprevisto pronto tomó forma de pesadilla. En las siguientes horas, Reynosa despertaría con una noticia que estremecería a todo el país. 5 jóvenes de entre 20 y 40 años habían desaparecido. Una macabra historia que apenas comenzaba a escribirse. Un punto en el mapa. Durante los días siguientes el caso comenzó a adquirir notoriedad. Amigos, familiares y colegas del gremio musical realizaron protestas y vigilias para exigir su localización. Las manifestaciones se dieron frente a la presidencia municipal de Reynosa y también en el puente internacional que conecta con la ciudad de Parr, Texas. Nadie podía entender cómo un grupo de trabajo podía desvanecerse así, de un momento a otro, en medio de una ciudad vigilada, patrullada, o al menos eso se suponía.
Las familias comenzaron a moverse por su cuenta. Buscaron hospitales, estaciones de policía, revisaron cada posible sitio donde podrían haber estado y donde habían sido vistos por última vez. Pero no había nada, ninguna pista, ningún testigo, ningún indicio. Y entonces una pieza clave apareció. La camioneta en la que viajaban fue localizada la tarde del martes 27 de mayo, gracias al rastreo de una de las ubicaciones. Estaba oculta en una zona rural, en la colonia La Cañada, cerrada, abandonada, por fuera intacta, aunque ya sin las calcomanías que solía llevar de la banda, como quien intenta borrar una identidad. Dentro, lo que más se temía. Algunos rastros de sangre daban los primeros indicios de lo que podía haber ocurrido, aunque para ese entonces todo eran suposiciones y muchos aún no perdían la esperanza. En un momento de confusión y quizás para evitar la ola de violencia generalizada por el caso, el propio secretario de Seguridad del Estado y el gobernador de Tamaulipas declararon que los músicos habían sido localizados con vida y estaban bajo resguardo gubernamental. El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo. Sin embargo, esta versión fue desmentida de inmediato por los familiares de manera pública, quienes aclararon que solo el vocalista de la agrupación estaba sano y salvo. Frente al desconcierto, en su comunicado del día jueves, la Fiscalía de Tamaulipas subrayó que las investigaciones seguían su curso. El nombre del grupo fugitivo volvió a circular, pero ahora acompañado de palabras que helaban la sangre. A medida que pasaban las horas, medios nacionales comenzaron a hacerse eco de lo ocurrido. En cuestión de minutos, lo que parecía un caso local se convirtió en un suceso de alcance nacional. Las imágenes de los músicos aparecieron en noticieros, portales y redes. La conmoción era generalizada. Hasta que el miércoles 28 de mayo la búsqueda tomó un giro devastador. En un predio ubicado en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán, y gracias a las cámaras de vigilancia y geolocalización, las autoridades encontraron 5 cuerpos calcinados. La escena era desoladora. Los restos, irreconocibles a simple vista, yacían en un terreno baldío a solo 12 kilómetros del lugar donde fueron vistos por última vez. El silencio del lugar contrastaba con el estruendo emocional que comenzaba a resonar en Reynosa y más allá. Y solo las preguntas parecían llenar el vacío. ¿Por qué? ¿No eran solo jóvenes como tantos otros dedicados a la música? ¿Quién querría silenciarlos? Más que nombres en una pancarta. Es cierto, no eran solo el grupo fugitivo. Eran hijos, hermanos, padres, amigos. Eran 5 historias distintas unidas por la música. Francisco, Nemesio, Víctor, José, Carlos y Liván, el representante. No eran famosos, no llenaban estadios ni tenían disqueras detrás, pero en las calles de Reynosa muchos sabían quiénes eran. Una banda regional que mezclaba norteño con cumbia, interpretaba baladas románticas junto con reversiones de temas conocidos y que desde hacía casi 5 años recorría pueblos y fiestas privadas con lo único que tenían, su música. En redes sociales compartían sus presentaciones y versiones de temas como Corazón Partido de Alejandro Sanz. Sale, compadre, será por acá en los temas Corazón Partido y puro fugitivo suena, compadre, se lo enviamos, dice. Para que me curaste cuando estaba ido, si hoy me dejas Corazón Partido. O Invítame de Marco Antonio Solís, así como corridos recientes como Por Clave el Fresa, y Los Dos de Reynosa, de Luis Conríquez. El grupo lo formaban 5 hombres, todos jóvenes soñadores. No tenían guardaespaldas ni fama nacional, pero sí algo más poderoso, el sueño de vivir de lo que amaban. Ese sueño fue el que los llevó a su última presentación, y eso es lo que los hace inolvidables.
Entre balas y música. Para cuando los restos fueron hallados ya no había dudas. El grupo fugitivo no se había perdido, no se habían escondido, los habían desaparecido y ahora les habían quitado la vida. En conferencia, el fiscal a cargo declaró: y al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. La pregunta dejó de ser ¿dónde están? Para convertirse en ¿por qué? ¿Qué podía haber llevado a alguien a terminar con la vida de 5 músicos sin antecedentes, sin nexos conocidos con la violencia? ¿Qué fuerza invisible movía los hilos detrás de este hecho? La respuesta más perturbadora no tardó en emerger: el crimen organizado. Reynosa no es una ciudad cualquiera. Es territorio de disputa, y en medio de esa guerra silenciosa los músicos suelen estar en la línea de fuego. Tocan en fiestas privadas, en eventos para gente con poder, muchas veces sin saber para quién están tocando o para quién no deberían tocar. Una de las primeras versiones apuntó hacia una fiesta privada con presencia del grupo criminal conocido como Los Metros, una célula del Cartel del Golfo. Según informes no oficiales, el detonante habría sido un asunto tan absurdo como mortal: celos. La supuesta cercanía de uno de los músicos con una mujer vinculada a un jefe de la organización, presuntamente Ulises Raga Ortiz, alias el M40, habría desatado la furia. Un gesto, una mirada, una palabra de más. Eso bastó. La Fiscalía de Tamaulipas no tardó en confirmar que 9 personas habían sido detenidas por su posible participación en los hechos. Algunas de ellas armadas fueron interceptadas en un operativo cerca del ejido Palo Blanco. Los detenidos, todos jóvenes, presuntamente formaban parte de la célula responsable de llevarse a los músicos y de quitarles sus vidas. Pero la hipótesis de un hecho pasional no convencía a todos. Otros sospechaban que la banda fue ejecutada por haber tocado o negarse a tocar en eventos para un grupo rival. En ese mundo, una decisión puede marcar la diferencia entre vivir o desaparecer sin dejar huella. A esa altura, la historia del grupo fugitivo ya no era solo un caso trágico. Era el reflejo de un país donde cantar también puede ser un riesgo, donde el escenario no es siempre un lugar seguro y donde la música, por momentos, suena más a despedida que a celebración. Las repercusiones. Ante el pronunciamiento oficial sobre el hallazgo de los restos, parientes de los músicos desaparecidos pusieron en duda la versión promocionada por la Fiscalía Estatal. Mediante plataformas digitales y declaraciones a medios de comunicación, los familiares señalaron que no fueron notificados de manera formal, tampoco vieron los cuerpos y, lo más relevante, no les entregaron muestras genéticas que validen la identidad de los fallecidos. Aún más extraño fue el caso de los detenidos. Nadie sabía con certeza quiénes eran, por qué estaban ahí, ni si tenían vínculos con la banda. Los familiares de los arrestados también aparecieron denunciando que no habían podido verlos ni saber su situación legal. Conforme pasaron los días, las dudas crecieron. En redes surgieron teorías que habían sido confundidos con criminales, que habían visto algo que no debían, que alguien poderoso quería callarlos. Algunos fans de la banda aseguran que un 6º miembro desapareció días antes y nadie ha hablado de él. Otros dicen que la última canción que subieron, una inédita llamada Con el diablo no se juega, tenía algunos mensajes ocultos. Y mientras tanto, las autoridades guardan silencio. Lo único cierto es que 5 personas han perdido la vida y que nadie ha explicado cómo ni por qué. Final. No es la primera vez que la música en México termina en tragedia. En 2013, los 17 integrantes de Combo Colombia fueron llevados contra su voluntad para luego terminar con sus vidas, tras presentarse en una fiesta privada en Monterrey. También eran músicos,
también eran jóvenes y también creían que esa noche volverían a casa. 12 años después, la historia parece repetirse. Grupo Fugitivo se suma a una lista de artistas que no perdieron sus vidas por sus letras, sino por estar en el lugar y la hora equivocada, en un país donde la cultura y el crimen a veces comparten el mismo escenario. Lo que ocurrió en Reynosa no puede ser solo una nota más en los noticieros. Es un grito urgente de justicia. Es el reflejo de una generación que quiere vivir de lo que ama y que aún así desaparece entre sombras. Hoy sus instrumentos están en silencio, pero su nombre y el dolor que nos dejan seguirán formando parte de un pedido de colectivo por mayor seguridad en México. Porque cuando la música muere a balazos, el país entero pierde algo más que canciones.